El Evangelio de hoy fundamentalmente nos transmite dos mensajes. Podemos sacar dos lecciones fundamentales. La primera lección es la urgencia de la conversión y la segunda lección es la paciencia de Dios. Sobre el tema de la urgencia de la conversión, a propósito de conversión, dice que un evangélico estaba predicando: arrepiéntase, desgraciado, conviértanse, se van a ir al infierno. Y un borrachito le dice: pastor, yo ya me he convertido. Ah, ¿sí te has convertido a nuestra religión? No, me he convertido en un problema para mi familia, ¿no? Se había convertido en un problema para su familia, ¿no? Entonces, el tema de la urgencia de la conversión, el Evangelio nos transmite a través de estos dos episodios trágicos, ¿no? Una tragedia tremenda que narra el Evangelio. Y también hablando de tragedia, dice que un señor, su carro se choca y se incendia, pero él estaba feliz. Su mujer le dice: oye, surge una tragedia, se choca tu carro y se incendia tu carro, y tú estás feliz. Sí, porque hace una tragedia con suerte. ¿Cómo una tragedia con suerte? Con el incendio se acabó la hipoteca del auto, ¿no? Se le acabó la hipoteca, ¿no? Entonces, esta idea de la urgencia de la conversión, el Evangelio nos transmite a través de estas dos anécdotas trágicas. La primera es que se acercan a Jesús a contarle de estos galileos cuya sangre Pilatos lo vertió con la sangre de los sacrificios. Y hablando de sangre también, ¿ustedes saben por qué los mosquitos y los zancudos son nuestros familiares? Sí, los mosquitos zancudos son nuestros familiares, dicen, porque llevan nuestra sangre. Los mosquitos llevan nuestra sangre, ¿no? Los familiares llevan nuestra sangre. Bueno, entonces le decía que se acerca a Jesús para narrarle este caso de que Pilatos mezcló la sangre de los galileos. De por sí el hecho es macabro. Pero mucho más para la mentalidad de los judíos, porque los judíos creían que la sangre era la vida. Y ellos, por ejemplo, no comían carne de animales estrangulados porque no se derramó la sangre, ¿no? Entonces, ellos no comían sangre, los animales. Y entonces, porque para ellos la sangre era muy sagrada. Y que Pilatos haya mezclado la sangre de estos galileos con la sangre de los sacrificios a los ídolos era horroroso. Como le digo, de por sí ya es horrorosa la imagen, pero mucho más para los judíos. Es que los judíos creían que cuando nos va mal, si nos surge una enfermedad, nos pasa una desgracia, era porque Dios nos está castigando. Ahora ya no entendemos así. Esa mentalidad fue superada por Cristo. A Él le pasó una desgracia tremenda. La cruz no fue bonito, ¿no? Entonces, si a estos galileos les pasó tal cosa, algo habrán hecho para que les suceda tal desgracia. Y entonces el Señor le dice: ¿creen que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos? Pues no es cierto. Si ustedes no se convierten, les va a suceder lo mismo. Les insta a la conversión. Y el Señor trae a colación, trae a su memoria el caso de 18 personas que fueron aplastadas en Jerusalén, ¿no? Por la torre de Siloé. Fue un accidente, pues estaban construyendo la torre, ¿no?
Y entonces, y se desplomó y 18 personas murieron aplastadas. Y hablando también de desgracias en las construcciones, dice que murió un señor que era albañil, trabajaba en albañilería, y su amigo lloraba, su amigo más, ay amigo, tú que tus últimas palabras me las dijiste a mí, tú que tus últimas palabras me las dijiste a mí. Y la esposa del viudo se acerca, Señor, ¿usted escuchó las últimas palabras de mi marido? Sí, yo escuché las últimas palabras. ¿Y cuáles fueron las últimas palabras? No mueva la escalera. No mueva la escalera, ¿no? Entonces, la desgracia en las construcciones. Entonces, se cayó la torre de Siloé y murieron 18 personas. El Señor le dice, ¿y ustedes piensan que esas 18 personas que murieron aplazadas por la torre de Siloé, creen que eran más pecadores que los demás habitantes de Jerusalén? Pues no. Si ustedes no se convierten, les sucederá lo mismo. Les insta a la conversión. Y hoy estamos en tiempo Caresma, también es bueno que pensemos, que reflexionemos, ¿cómo va mi proceso de conversión? ¿Voy mejorando? ¿Voy empeorando? ¿En qué tengo que convertirme? ¿No? Entonces, la conversión es un elemento esencial del Evangelio. Recuerden que San Juan Bautista predicaba, conviértanse y crean en él. No, conviértanse y crean, no, les invitaba, conviértanse al reino de Dios. El reino de Dios está cerca, conviértanse. Y Jesús también envió a sus discípulos a anunciar la conversión. La conversión. Entonces, y la conversión surge en la medida que somos conscientes de nuestros pecados, de nuestros defectos, de cosas que tenemos que cambiar. Porque si yo creo que estoy bien, pues no voy a cambiar nada, ¿no? Es como si tengo un cáncer y ese cáncer está ahí. Solo cuando soy consciente que tengo el cáncer, me dan el diagnóstico, entonces puedo empezar el tratamiento. Y si no, no es posible. Un amigo decía, qué feo es morir con cáncer. Por eso yo no quiero morir con cáncer, sino con Tauro, con Leo, con Géminis. Bueno, entonces la conversión surge cuando somos conscientes. Y la conciencia también es una gracia, un don. Por eso hay que pedirle al Señor que nos ilumine en qué cosas tenemos que cambiar, en qué cosas tenemos que mejorar. Y la segunda lección que nos transmite el Evangelio, ¿cuál era? La primera era la conversión. La segunda, ¿cuál es? Le dije, la paciencia de Dios. La paciencia de Dios. Dice que dos amigos estaban conversando y un amigo le dice, ¿sabes que la paciencia es una virtud? Que la paciencia es una virtud. Que la paciencia es una virtud. Que la paciencia es una virtud, sordo, potocho. Perdió la paciencia, la virtud de la paciencia, ¿no? Bueno, entonces la segunda lección del Evangelio de hoy es la paciencia de Dios. Hay gente que a veces dice, me han preguntado esto, Padre, si Dios es bueno, ¿por qué no termina con los malos, con los delincuentes, con los violadores, narcotraficantes? ¿Por qué el Señor no termina con ellos? Si Dios es bueno. Es que si Dios tendría que terminar con la maldad de las personas, hace tiempo que hubiese terminado con la humanidad entera. Porque como dijo Jesús, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y una mujer estaba a su lado y dice que tiró la primera piedra, era la Virgen María. Mentira, ya. María sí tenía derecho a tirar piedras, pero no tiró piedras, ¿no? Porque igual que el Hijo fue compasiva y misericordiosa. Entonces, si Dios tuviera que terminar con la maldad de los seres humanos, hace tiempo que hubiese terminado con la humanidad entera. Porque como les dije, Jesús mismo dice, el que esté sin pecado, que tire la primera. ¿Quién puede tirar la primera piedra aquí? No sé si hay alguien. A ver, que levante la mano.
¿no? Para llamarle al Papa, para que lo canonice, le hacemos un altar aquí en la parroquia San Pedro el Pescador. ¿Sería la santa en vida viva o el santo en viva? ¿No? Entonces, todos. Quizá me digas, padre, pero yo no soy tan malvado, no he matado a nadie, pero no sabemos qué hay detrás de nosotros. ¿Quién está? ¿Quién sabe? Tu tarabuelo y más allá hay alguien, algún delincuente, no sabemos quién está detrás de nosotros. No sabemos. Porque si mataban a ese desgraciado, como Laura Bozzo, ¿no? Esa persona que hizo daño detrás de nosotros, que habrá, porque en la genealogía de Jesús, dense cuenta, en la genealogía de Jesús hay gente buena y gente mala. Hay una prostituta llamada Rahab, ¿no? Hay una mujer, Tamar, que se hizo pasar por prostituta para acostarse con su suegro. En la genealogía de Jesús está esta mujer. Está también Betsabé, la mujer de Urías, que le puso los cuernos a su marido para acostarse con el rey, ¿no? El rey David, que es el prototipo del rey. El rey David fue un asesino, mandó a asesinar a su militar. Si el Señor, esta prostituta, me la mato, plum, un rayo, no hubiese habido toda esa genealogía, no hubiese habido San José, porque se cortó la cadena. ¿Me lo mato a David por su pecado? No. Entonces, Salomón se le conoce como el sabio. Sabio fue en su juventud, pero después fue tan necio, cayó en idolatría y tenía como 500 o 600 mujeres, ¿no? Entonces, pero lo que quiero decir es, Dios es paciente. Como le decía, si tendría que terminar con el pecado de la humanidad, hace tiempo que tenía que haber terminado con la humanidad entera, porque todos tenemos rabo de paja para que no lo pisen, como dice. Todos tenemos por ahí algún anticucho chiquito, grande, todo lo tenemos, ¿no? Entonces, pero Dios es paciente. Y la idea de la paciencia de Dios está precisamente en esta imagen en esta parábola de este propietario que tenía una viña. Y entonces en esa viña, ¿qué había? Una planta. ¿Qué planta había? Una higuera. Y hablando de higuera, dice que un loco estaba ahí en la higuera. Y entonces el director del manicomio le dice, ¿qué haces ahí en la higuera? Comiendo uvas. ¿Cómo estás comiendo uvas en la higuera comiendo uvas? ¿Estarás comiendo higos? No, es que las uvas las traje en esta bolsita. Y David dice que los locos se subían a la higuera y de ahí decían, soy un higo maduro, plum, se caía, porque estaba maduro, ¿no? Soy un higo maduro, plum, se tiraban, ¿no? Y había un loco que no se tiraba. Y entonces dice el director del manicomio, ya está de acuerdo porque no se cree higo, ¿no? Y entonces se acerca y le dice, te felicito, ¿cómo has mejorado en tu salud mental? Pues todos los demás se lanzan creyendo que son higos maduros. Entonces dice, si yo soy un higo verde, ¿cómo me voy a caer, no? Bueno, entonces este propietario tenía su viña y ahí sembró una higuera. Y un día se va a ver y no había frutos. Entonces le dice al viñador, ¿ves? Vengo 3 años a ver y no encuentro fruto en ese. Córtale, ¿para qué va a ocupar espacio en balde? Y el viñador, ¿qué le dice? ¿Se acuerdan? Espera, voy a remover la tierra, le pongo abono y quién sabe, pues esto va a dar frutos y te vas a perder una higuera importante. Espera, ten paciencia, yo voy a cultivar, porque a veces esta gente que hace el mal fueron niños. ¿Qué les pasó en su niñez? Porque esta gente que asesina, la violencia que incluso vemos aquí cerca de nosotros en la ciudad del Pescador,
¿Por qué son violentos? No porque son malos. Algo les pasó en su niñez, algo les pasó en su adolescencia, algo les pasó en su vida que les llevó precisamente a ser de esta manera. Y tenemos que desandar el camino, tenemos que comprender los procesos de la violencia para poder terminar con ella, ¿no? Espera, hay que cultivarlo, hay que cultivar. De repente necesitan terapia, necesitan oración, pero necesitan algo, esta gente violenta, ¿no? Dios espera, Dios tiene paciencia con nosotros, con nuestros pecados, y espera nuestro cambio, espera nuestra conversión. Hay que creer en este Dios paciente que espera nuestro cambio y nuestra conversión. Se ponen de pie.